Que el Señor les bendiga y les guarde. El día de hoy quisiera dar una introducción al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, porque en los videos sucesivos estaremos estudiando acerca de este Evangelio. Una cosa que hay que comprender al momento de acercarnos al Evangelio de Mateo y a cualquier libro de la Biblia es que son libros que fueron escritos en un tiempo determinado para una audiencia determinada, con un propósito determinado, y que debemos ir a ese contexto para comprender de mejor manera el por qué fue escrito. El Evangelio de Mateo, junto al Evangelio de Lucas y de Marcos, son conocidos como los Evangelios sinópticos. Esto proviene de dos palabras griegas que quiere decir ver juntamente. Esto se debe a que si leemos Mateo, Marcos y Lucas, los podemos colocar en paralelo. Se cree que tanto Mateo como Lucas se basaron en Marcos o lo utilizaron como fuente para escribir sus evangelios. Para que nos hagamos una idea de esto, veamos estos datos. Marcos se puede dividir en 105 secciones. De estas 105 secciones, 93 aparecen en el Evangelio de Mateo y 81 en el Evangelio de Lucas. Es decir, del Evangelio de Mateo y de Lucas, solo 4 secciones de Marcos no aparecen en ellas. El Evangelio de Marcos está compuesto por 661 versículos, mientras que Mateo tiene 1068. De esos 1068 versículos, 606 son reproducidos del Evangelio de Marcos. Lucas tiene 1149 versículos y 320 son reproducidos del Evangelio de Marcos. De los 55 versículos que Mateo no reproduce, 31 los reproduce Lucas. Es decir, solo 24 versículos de Marcos no aparecen ni en Lucas ni en Mateo. Mateo usa textualmente 51% de la palabra de Marcos, mientras que Lucas usa el 53%. Debido a esto y muchos otros datos, los estudiosos creen que tanto Lucas como Mateo se basaron en Marcos para escribir. Y por esto también dicen que quizás Mateo, el publicano, no sea el autor de este libro, ya que al ser un seguidor, un apóstol de Jesucristo, hubiese escrito sin necesidad de una fuente. Sin embargo, recordemos que Marcos era el amanuense o el escritor de Pedro. Y Pedro fue una fuente más cercana que Mateo a nuestro Señor Jesucristo, debido a que en ocasiones como la transfiguración, siempre estaba ese grupo pequeño de Pedro, Juan y Jacobo. Además, era una costumbre antigua escribir aún basándose en testimonios de otras personas, incluso si tú eras una parte de los testigos. No tenía nada de malo y era costumbre en aquel tiempo. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos comprender un poco por qué se nos hacen tan similares cuando vamos al Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, porque estos dos evangelios se nos hacen tan similares. Se cree que el Evangelio de Mateo fue escrito aproximadamente entre el 65 y el 80 después de Cristo. Algunos eruditos más conservadores creen que fue en el 65, otros más liberales opinan que fue en el 80 después de Cristo. ¿Por qué fue escrito este Evangelio? Los apóstoles en principio no comprendían muy bien las enseñanzas del Señor, no comprendían muy bien acerca de la segunda venida del Mesías. Para muchos esa segunda venida era inmediata. Y esto lo podemos ver cuando Pedro escribe en segunda de Pedro 3:9 que el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza. Entonces para muchos esa venida era inminente. Incluso para los apóstoles, vemos en 1 y 2 Tesalonicenses que muchos cristianos habían dejado incluso su trabajo pensando que Cristo ya venía, que Cristo estaba allí a la puerta. Entonces los apóstoles, en vista de que ya su tiempo estaba acabando en este plano y que el Espíritu Santo los inspiró, ellos procuraron escribir estas historias del Señor. Decidieron escribir y dejar un legado para la posteridad. La manera de escribir de Mateo es muy didáctica. Si la analizamos, siempre nos daremos cuenta que él escribe por secciones. Incluso en el mismo capítulo 1, cuando habla de la genealogía de Jesús, escribe 3 secciones de 14. En las parábolas y las enseñanzas de Jesús siempre está hablando en grupos de 3 o grupos de 7.
Esto se debe a que en la antigüedad, a diferencia de nosotros, no tenían este tan apreciado material como es el papel. Existían pergaminos y papiros que eran escasos y costosos. Además que solamente el 10% de la población sabía leer y escribir. Por ende, la mayor parte de la tradición, la mayor parte de la transmisión, de las historias era de manera oral. Se cree que Mateo escribió en Antioquía para los judíos y esto se envió, estos pergaminos, estos rollos, a las personas y ellas tenían que leerla ante la iglesia y tenían que aprenderlo de manera oral. Por eso Mateo escribe de una manera didáctica, una manera en que las personas se lo pudieran grabar más fácilmente. Debemos agradecerles porque gracias a eso muchas personas se comprendieron de manera oral y transmitieron, y hoy en día tenemos manuscritos en muchos idiomas y ninguno se contradice. El propósito de este evangelio era convencer a los cristianos judíos de que Jesús era el rey. ¿Por qué hablamos de convencer? Si leemos el evangelio de Mateo nos vamos a dar cuenta que en todo momento Mateo está aplicando profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesús. Dice que Jesús nació de una virgen para cumplir la profecía hecha por el profeta Isaías, que Jesús retornó de Egipto para cumplir la profecía hecha por el profeta Oseas, y que Jesús vino en un pollino de asno para cumplir la profecía de Zacarías, y así sucesivamente con la repartición de la vestidura, con el hecho de que no se quebrara ni un hueso. Siempre vamos a estar viendo que Mateo está aplicando, está demostrándole al pueblo judío que Jesús era el Mesías prometido y que todas estas profecías del Antiguo Testamento se cumplían en él. Y también vemos como Mateo también desde el principio les demuestra que no solo era el cumplimiento de las profecías, sino que era el rey prometido. Desde el versículo 1 al 17 se muestra la genealogía, en que está demostrando que Jesús es el rey. También lo podemos ver en el capítulo 15, versículo 22, el 21, 9, y así sucesivamente. Siempre está aplicando Jesús, hijo de David, el hijo de David, la entrada triunfal del rey. Entonces, el propósito de Mateo es demostrarle a su audiencia judía que Jesús era quien había dicho ser, que no se preocuparan. Si estamos colocando, como dijimos, que se escribió aproximadamente entre el 65 y el 80, la persecución a los judíos cristianos era grande. Muchos estaban siendo desterrados de la sinagoga, como Jesús había profetizado, estaban siendo vituperados por sus familiares, y quizás muchos estaban pensando en volver. Mateo le está demostrando que valía la pena sufrir por Cristo, valía la pena sufrir porque Él era el Mesías prometido de Dios y que en Él había salvación. Mateo, como dijimos, era Leví, el publicano, lo podemos ver en capítulo 9:9. Los publicanos eran personas bien detestadas por el pueblo judío porque ellos cobraban el impuesto para los romanos, ¿verdad? Pero aparte de cobrar el impuesto para los romanos, de apoyar al imperio romano, ellos hacían usura. Si el impuesto era el 10%, ellos cobraban el 20% y al que se quejara lo metían preso. Entonces ellos robaban también. Podemos comprender con esto que Mateo fue una figura odiada en un principio y que sin embargo su testimonio como una nueva persona, como un nuevo creyente, como un nuevo converso, Cristo lo hizo, que lo transformó de tal manera que lo llevó a ser uno de estos escritores de la palabra de Dios, aquellas personas inspiradas que nos trajeron, las escrituras a nosotros. Papías dice en uno de sus libros que Mateo recogió los dichos de Jesús en la lengua hebrea. Según los manuscritos más antiguos no tienen Mateo escrito arriba como en nuestras Biblias, que tenemos el Evangelio según San Mateo. En los manuscritos más antiguos no aparece así, simplemente aparece el Evangelio. Entonces, la tradición de la iglesia, la tradición eclesiástica, siempre ha mostrado que este Evangelio ha sido escrito por Mateo. Y Papías, un historiador del siglo II, también nos demuestra y nos explica que este Evangelio fue escrito por Mateo. Comprendiendo un poco de este contexto, de lo que ocurría alrededor, del propósito del Evangelio de Mateo, del propósito de las enseñanzas de Mateo, podemos introducirnos
a una mejor comprensión y un mayor entendimiento y entrar con una mente más abierta a estudiar este maravilloso evangelio con maravillosas enseñanzas. Sin más nada que acotar, les pido que nos sigan viendo en los siguientes videos y si tienen sugerencias, si tienen acotaciones, si tienen aportes o si difieren en algo, pueden dejarlo en los comentarios. Que el Señor me los bendiga.